Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Deseamos que las más ricas y abundantes bendiciones de nuestro Creador puedan ser derramadas sobre usted y los suyos. Seguimos analizando la palabra de Dios. Estamos en la fase final de nuestro estudio. Por lo que hacemos un llamado inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo vamos a pedir para que puedan afianzarse los diferentes conceptos que hemos estudiado durante esta semana, cuyo título general, Orgullo contra la humildad, y que estuvimos viendo muchísimos temas, señores, que tocan profundamente nuestras vidas, para que abandonemos el orgullo, el ego que a veces caracteriza al ser humano. Y qué importante que en el cierre nosotros estaremos analizando algunos párrafos para ser comentados en torno a lo que hemos visto durante toda la semana. Gracias, amigo, por acompañarnos. Y aquí en cabina queremos saludar, como siempre lo hacemos, de manera muy afectuosa a nuestro apreciado amigo, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Shalom Aleichem, apreciado pastor. Igual para usted también. Amén. Para ustedes, amigos y hermanos, Shalom Aleichem. Que la paz de Jehová sea con ustedes hoy y siempre. Vamos a orar. Padre Santo, en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra al junto de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan y nos sintonizan. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo, por favor, pueda hablar a través de nosotros, que nos pueda capacitar, nos pueda iluminar, y que las palabras que nosotros hablemos hoy sean de edificación espiritual y provecho para nuestros oyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Cristian Veras, voy a dar una declaración, entonces me corrige si no es así. En la medida en que el ser humano practica el pecado, se va separando más y más de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida de pecado que llevamos en esta tierra nos separa profundamente del Señor, porque el pecado es odioso delante del Padre, aunque hay que decir con toda sinceridad que aunque Dios odia el pecado, ama al pecador. Y en la medida en que nosotros nos apartamos del pecado, entonces con esa misma intensidad nos vamos acercando más al Señor Jesucristo. Por eso es importante que podamos tener en cuenta eso, que el pecado nos separa de Dios. Y de hecho, pastor, importante también uno de los párrafos que estaremos compartiendo a continuación en este tema al cerrar la semana, pero me gustaría escuchar su opinión antes de este párrafo acerca de la separación que el pecado hace de Dios y los seres humanos. En Isaías capítulo 59, versículo 2 dice que vuestras iniquidades han hecho separación entre mí y vosotros, dice el Señor a través del profeta. Sin duda alguna que nuestra vida de pecaminosidad nos separa de Dios, y mientras más pecamos, más nos vamos separando de Él, nos vamos hundiendo más y más. Pero a medida que nosotros confesamos nuestros pecados y nos vamos acercando cada día, pues podemos crecer en un proceso que se llama santificación. Uh-huh. La santificación es lo opuesto a la pecaminosidad. Mientras pecamos continuamente sin acordarnos de Dios, sin confesar, sin apartarnos, nos vamos hundiendo más y más en el lago cenagoso. Sin embargo, mientras más, todo lo contrario, mientras más nos acercamos a Dios, pedimos perdón y reconocemos nuestro estado de pecaminosidad dependiendo de Dios, entonces más vamos creciendo en la santidad.
En la medida, en este sentido, en que más entramos al pecado, más orgullosos somos. Definitivamente, el pecado es orgullo. Es orgullo y exaltación del yo. Así es. Todo lo contrario, en la medida en que usted se acerca más a nuestro Señor Jesucristo, se hace más sencillo y humilde. No porque usted lo diga, sino porque la gente lo observa y también puede hacer su tipo de comentario, siempre y cuando usted tiene una relación muy estrecha con el Señor. Por eso, vamos a compartir el primer párrafo en nuestra lección de cierre. Cuando Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página número 127, voy a leer en una versión electrónica. Allí se nos dice lo siguiente: Pastor, cuanto más nos acercamos a Jesús y más claramente apreciamos la pureza de su carácter, con mayor claridad discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y nos sentimos menos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Yo creo que esta parte introductoria de la cual usted y yo hemos estado comentando, en ese corto párrafo se dice una gran verdad que nosotros jamás podemos descuidar ni eludir. En la medida en que nos acercamos más a Dios, está diciendo, hay menos capacidad de uno ensalzarse a sí mismo, y en la medida en que Cristo ocupa el corazón del ser humano, la sencillez de Cristo se va reflejando también en nosotros. Definitivamente, el Espíritu Santo va aclarando a nuestra mente lo que es el concepto de pecaminosidad. Él es quien nos dice que somos pecadores, que somos orgullosos por nosotros mismos, que nos creemos mucha cosa cuando en realidad no somos eso. Cada vez que un personaje bíblico, cualquier persona de esos se confrontaba con Jesús y el Salvador a través de su Espíritu Santo tocaba el fondo del corazón de esa persona, ellos reconocían quiénes eran. Y muchos de los casos que tenemos como ejemplo, el capítulo 10 del libro de Hechos, Cornelio, el centurión romano, fue confrontado y a pesar de ser un alto militar, reconoció que necesitaba de un Salvador, entregó su vida a Jesús. Muchos casos más. El caso, por ejemplo, que nosotros podemos palpar de una manera también clara es el de Nabucodonosor, que era un megalómano, un orgulloso carta cabal. A diferencia de Belsasar, que no se arrepintió, Nabucodonosor, Daniel plasmó la experiencia del capítulo 4 del libro de Daniel con lo que le ocurrió a Nabucodonosor, su humillación y todo eso. Y al final él dijo, yo era orgulloso, yo creía esto y aquello, pero ahora alabo, glorifico y engrandezco al Dios del cielo. Es fascinante cuando el Espíritu Santo toca una vida y ésta reconoce que Jesús es lo más alto, lo más sublime, y que nosotros simplemente somos polvo y ceniza. Eso es así. En esa misma dirección, los párrafos que aparecen en la parte final continúa orientándonos en esta dirección. Antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige a obreros que, como Juan el Bautista, toman un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar a personas, almas para Cristo Jesús. Y aquí, pastor, dentro de esa declaración, sería de mucho interés que nosotros podamos detenernos a comentar algo de lo que se dice acerca de Juan el Bautista. ¿Por qué se toma como punto de referencia para hablar acerca de la honra que tuvo Juan el Bautista siendo una persona tan humilde? ¿Cuáles fueron las características que tenía Juan que la autora está citando aquí para que sirva como modelo de comparación del tema que estamos tratando? Juan el Bautista fue un hombre sencillo en todo el sentido de la palabra. Además de ser sencillo, fue humilde, pero su humildad dependió de reconocer que él no era el Mesías. Perfecto, pero usted decía que en todo ámbito de la palabra. Nosotros vemos que Juan, ¿cuál era su vestimenta? Piel de camellos. En el Evangelio de Mateo,
en el capítulo 3, decía que Juan vestía de una manera sencilla, vestía piel de camellos, capítulo 3, versículo 4, y Marcos 1:6, vestía piel de camello, comía miel, y esto simbolizaba que era el profeta Elías, quien estaba huyendo en los montes y no pudo disfrutar de una comodidad hogareña porque fue entregado a Dios. Así que era un hombre sencillo. Pero quisiera decir que porque una persona sea sencilla no significa que sea humilde. Claro, claro. Juan el Bautista, es interesante el estudio de su vida. Su alimentación también era sencilla, usted acaba de puntualizar. Miel con langostas silvestre, mezclaba eso. Así es. Que podría darse un banquete, porque de seguro que tenía todas las posibilidades de, en términos generales, de utilizar las mejores vestimentas del entonces y también alimentarse de forma muy considerable, pero en todas sus actividades demuestra que Juan era un hombre muy temperante. Temperante, así es. Pero usted estuvo a punto casi de darnos un dato muy importante sobre la grandeza de Juan en torno a lo que tiene que ver con su reconocimiento como servidor y que su papel ya de profeta en ese momento estaba terminando. En el tiempo en el que Juan el Bautista vino como profeta, se esperaba al Mesías. Lo interesante es que era un hombre sumamente respetado aún por el rey Herodes. Incluso muchas personas llegaron a pensar como que posiblemente él era el Mesías. Se lo preguntaron, claro. Se lo preguntaron. De hecho, le dijeron, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Entonces, lo que queremos decir es que en la mente de Juan pudo haber existido la tentación de creerse el Mesías, porque el diablo lo estaba trabajando. No crean que no. El diablo lo estaba tentando para que él creyera que era el Mesías. Sin embargo, no lo hizo. Lo que hizo fue reconocer que él no era digno de desatar ni siquiera los cordones de los zapatos de Jesús. Esa grandeza. Con esa grandeza. Un hombre que Jesús mismo lo llamó como el mayor en el reino de los cielos. Dice que nacido de mujer. Dijo Cristo, no hay otro mayor, ni ha habido otro mayor que Juan el Bautista. De manera que Juan dijo, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿quién tú eres? Y le dijo, yo soy Juan. Interesante, yo soy Juan y punto. Bueno, dentro de su accionar, cuando en una ocasión se le mostró a los discípulos, mira, por ahí anda Jesús y hace esto y lo otro y aquello y está creciendo. Entonces, la gran humildad, señores, de Juan, un hombre grande como profeta, a él le conviene crecer y a mí menguar. No es muy fácil, pastor, cuando tú estás teniendo un ministerio de empuje, de arrastre, que te das cuenta que hasta ahí está llegando tu punto. A la gente no le gusta mayormente reconocer que está llegando a su final. Y Juan, la grandeza de Juan, está en reconocer que ya era tiempo de que él empezara a menguar. Y entonces señaló, a Jesús conviene crecer. De ahí la grandeza. Y pienso que si aquí, en esta guía de estudio, en el segundo párrafo, la parte final, cuando se hace referencia a él para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero como Juan el Bautista, que toma un lugar humilde delante de Dios. Ese párrafo me llama mucho la atención. De hecho, me impactó, pastor, cuando lo estuve analizando, porque note lo que dice, para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que como Juan el Bautista toma un lugar humilde delante de Dios. Hablamos de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista ya no existe, ya pasó. La lección tal vez no quiere solo hablarnos de una historia de Juan el Bautista, sino que quiere contextualizar con los dirigentes de la iglesia de hoy en día, con los dirigentes seculares, sociales, no importa quién sea. Pastor, algún dirigente
que se cree orgulloso, mejor que otros. Yo tengo que ser elegido porque yo soy el que tengo más capacidad. Yo soy el que sé de tecnología o sé de aquello o de esto. ¿Pudiese eso tener ante la vista de Dios alguna importancia para que el Señor lo elija? Bueno, para uno como ser humano sí, tiene importancia porque está exhibiendo evidencia de crecimiento intelectual, pero para Dios eso no es lo más importante. Para Dios es la sencillez y la conexión que ese individuo, ese hombre, esa mujer puede tener con Dios para ser considerado grande delante de Él. Ya hemos expuesto con toda veracidad lo que enseña la palabra de Dios. Conexión con Jesús. Amén. Conexión con Jesús, conexión con Jesús. Oiga lo que dice la autora de la guía de estudio, pastor. De hecho, no es propio de ella, es una cita de Elena de White, y dice: el discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Tremendo. ¿Por qué a un niño? Tremendo. La humildad de un niño para reconocer, para pedir perdón, para decir, yo tengo mi nieto mayor, cuando hace algo y usted lo confronta, le dice perdón, con esa humildad, esa ternura. ¿Por qué no ser así? Yo te perdono, pero tú tienes que aprender a tomar decisiones, a hablar diferente. Y se nota una hipocresía, que no hay ningún perdón, con ese orgullo, esas palabras hirientes. Cuando hay perdón verdadero, genuino, hay amor, va acompañado de amor. Echa el brazo, no te preocupes, pastor, no te preocupes, Scroggins, que nosotros fallamos todos, vamos a ayudarnos unos al otro, que Dios nos pueda ayudar. Eso es un perdón de verdad con humildad. Pero aquí vemos que lo que dice, y repito, el discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. El párrafo decía que, oiga qué interesante, los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino que su tarea, su labor es salvar a otros. No sé, pero parece ser como que hay un mal entre nosotros los seres humanos, que nos gusta exhibir los logros personales, constantemente exhibir los logros personales. Una cosa es que usted tenga un departamento de comunicación que pueda resaltar las labores que está realizando su departamento, pero no la persona como tal. Debe ser un asunto corporativo lo que se está realizando, pero si usted esté o no esté ahí, si la labor se está realizando, se va a realizar, no porque usted sea fulano de tal, sino por los planes y los proyectos que ha presentado ese departamento. Lo que está diciendo aquí la autora es que los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo. Y hay otro párrafo, pastor, que viene a complementar eso, que nos dice lo siguiente. Sí, antes de complementar ese párrafo, me llama mucho la atención la vida de Benito Juárez. Es conocido como el segundo Abraham Lincoln. Benito Juárez, Pablo y García. Bueno, Lincoln es comparado con Juárez, como el segundo Juárez. Hay una similitud entre ellos, y fue que cuando el general Antonio López Santa Anna, anexó a Estados Unidos parte de México, este hombre se enfrascó en una lucha de libertad para defender su territorio. Y entonces llegó a trabajar con otro general para volver a restablecer a México su libertad. Pero el general no sabía quién era Benito Juárez. Y cuando le enviaron una carta y él preguntó, Benito Juárez está dentro de nosotros. Y entonces comenzó a preguntar. Y cuando dijo, ¿quién es Benito Juárez?, levantó la mano. ¿Saben lo que estaba haciendo? Trabajando como un peón. Estaba trabajando los trabajos humildes. No dijo quién era. No dijo lo que ostentaba. Había sido gobernador, diputado, y había ostentado otros cargos en Oaxaca, en su ciudad natal. Sin embargo, él no dijo, yo soy el licenciado Benito Juárez. No.
trabajó sin decir, y ahí lo pusieron encargado de un departamento. Y esto me llama mucho la atención con este párrafo, pastor, porque como usted decía, mire lo que dice el segundo. Pero cuando los hombres se ensalzan a sí mismos y se consideran necesarios para el éxito del plan de Dios, el Señor los hace poner a un lado. ¡Wow! Tremendo. El tercer párrafo de la guía de estudio en el día de hoy. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia, son las características de la verdadera grandeza. Por eso, para ilustrar esa gran verdad, Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a esos niños que no tienen malicia, a esos niños que, como usted decía, pastor, lo corrigen y hasta pueden darle algún castigo físico y usted lo llama y como quiera van y lo abrazan, porque no guardan malicia. El último párrafo de la lección que estamos estudiando al cierre, El deseo de todas las gentes de Ellen White, páginas 411 y 412, allí se nos dice lo siguiente. Elena de White, El deseo de todas las gentes, páginas 411 y 412, el alma, es decir, una persona sincera y contrita, es de gran valor a la vista de Dios. Yo no sé, nosotros podríamos detenernos solamente en esa expresión, porque si hay una cosa que nosotros los seres humanos es que podamos ser de gran valor ante la vista de alguien de mucho poder en esta tierra. Delante del Dios del universo, señores, dice aquí que el ser humano sincero y su vida es contrita, es de gran valor a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía ni riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unción con Cristo Jesús. Ya lo habíamos dicho. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía ni riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unión con Cristo. Amén. Ya lo habíamos dicho. O sea, los libros son buenos, los títulos son buenos. No podríamos estar diciéndole a la gente que no se haga de títulos universitarios, pero esa jerarquía y su riqueza no depende de esa grandeza intelectual, sino por la unión que usted pueda mostrar, exhibir con Cristo Jesús. Amén. Señores, es fascinante. El orgullo puede ser uno de los mayores obstáculos para que nosotros no desarrollemos una relación de calidad, eficiente con Dios. Por eso, si nos sentimos autosuficientes y no somos conscientes de nuestra necesidad de esta relación, simplemente no la busquemos. En contraste, Jesús fue el hombre más humilde, el ejemplo más perfecto de cómo disfrutar de una relación estrecha con Dios. Y eso nosotros creemos que debemos asirnos, aferrarnos a esto para que podamos encontrar a Dios cuando le busquemos. Pastor, pienso que con eso que usted acaba de compartir con nosotros se resume la lección de esta semana. Estuvimos estudiando orgullo contra humildad, las opresivas garras del orgullo, conócete a ti mismo, Moisés, un siervo humilde, la mayor ofensa, y estuvimos estudiando, fija tus ojos en Cristo Jesús. Yo creo que en esos párrafos de cierre nosotros pudimos resumir todo lo que vimos durante toda la semana. Definitivamente que sí. Estuvimos estudiando personajes también como Jacob, Esaú, Ismael, Isaac e Ismael. Estuvimos estudiando personajes como José, sus hermanos, un contraste entre ellos, la humildad. Me llama mucho la atención, pastor, la historia de José. Cuando sus hermanos van a Egipto, José pudo haberle hecho algún daño, aunque sea, pudo haberse vengado en parte, agarrarlos presos, aunque tuviese la intención de no matarlos. Sin embargo, José sufrió, lloró
porque estaba probando a sus hermanos solo para ver si habían cambiado. Aquí vemos cuando Dios está en el corazón de un ser humano que es humilde, no es vengativo, es realmente cariñoso, amoroso, tierno, como lo fue José. No es el ejemplo perfecto, pero sí Jesús es el ejemplo perfecto. Es por eso que José es un tipo de Cristo también. Fue vendido igual que Cristo. Cristo, aunque no fue vendido de esa forma, pero sí por 30 piezas de plata por Judas. De manera que hay un paralelismo entre ambos, José y Cristo. José es el tipo, Cristo es el antitipo. La sombra es José, pero Cristo es la realidad, es la humildad hecha persona y es nuestro ejemplo a seguir. Llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. En esta semana presentamos un tema de mucho interés, orgullo contra la humildad. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque la luz de tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para alumbrarnos. Permite que los temas tratados puedan ser de mucha ayuda en nuestro crecimiento espiritual, que se pueda morir y ocultar el yo para darle paso a nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que esto pueda ser real y poner en práctica lo que hemos aprendido. Es nuestra meta. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.